los imposibles, que este título es sugerencia y ocurrencia y creación de Alejandro Mosquera y tiene que ver con la búsqueda de recuperar ideales que parecen imposibles y también tiene que ver con, con aquellas personalidades que nos van a acompañar y que nos van a brindar su sabiduría vinculada con diferentes temáticas que trataremos que no se aten a la coyuntura, cosa muy difícil porque la política es muy dinámica y hoy en día tenemos dos situaciones interesantes. No obstante, en la mesa de hoy tenemos que va a estar moderada de aquí hasta que las continuemos. Las mesas son quincenales, los cafés son quincenales. Primero agradecer a Gabriela Cerruti el espacio que ha generado este café cultural, que es bellísimo, es una casa que ustedes han visto, es una de las más antiguas de Buenos Aires y que pueden leer la historia que está en la puerta, que además merece la pena conocerse, y que además ustedes tomen este espacio como un espacio también de debate, con el espíritu que Gabriela le imprime, que es la de los chisperos, que es de encender y poner la luz desde el sur de la ciudad, con desde aquí un faro a toda la ciudad. Es en este contexto que el Café de los Imposibles se inicia hoy, será quincenal. Hoy está con nosotros Rubén Dri y Daniel Goldman. La mesa va a ser moderada por Alejandro Mosquera y la temática de hoy lo dejo a Alejandro, que va a hacer una pequeña introducción. Bienvenidos. La próxima, dentro de 15 días, el 11 de julio, nuestros panelistas serán, lo podemos anunciar, que es José Pablo Feynman, Ernesto Villanueva y Eduardo Cosami. Vamos a empezar tratando de explicar la modalidad de nuestro debut. Así que lo primero es tener en cuenta que es un debut. La cuestión básica va a ser tratar de charlar temas, como recién decía Pato, tratando de meternos lo más profundo que nos dé la conversación y la posibilidad. No va a ser un reportaje, no va a ser una charla, no va a ser que donde cada uno de nuestros amigos exponga, sino una conversación entre nosotros, donde la idea es que participemos todos. Primero con una parte más ligada a que se puedan exponer algunas de las cuestiones en base a la charla así de la mesa, y después abrir paso a una discusión. Este va a ser el criterio de todos los miércoles que estemos, digamos, en el debate. En algunos casos la mirada de coyuntura va a ser para tratar de profundizar en el tema. ¿Por qué le elegimos la idea de que sea debate fuera de la coyuntura? Porque vivimos un tiempo a veces de la respuesta rápida y de la falta de capacidad de análisis. Eso también, cuando propuse el nombre y todas estas cuestiones que hablamos de estos temas, tenía que ver también con salir de la colonización cultural, que significa la respuesta rápida, el análisis rápido, pero a veces vacío de contenido, la imposibilidad, pero también en un desafío que tiene el movimiento popular argentino de profundizar y poder ver la proyección de los temas y no solamente la ocurrencia. No es fácil porque estamos en el medio de un estilo de debate muy dominado culturalmente, pero los tipos de reflexión que tienen tanto Rubén como Daniel, como los próximos que vendrán, en nuestra intención es que van a ayudar a ese tipo de reflexión. Entonces, vamos a abrir paso a algunos temas y después lo que hagamos es levanten la mano, opinen o pregunten. No solamente la idea es que puedan preguntar a los panelistas, sino que también puedan dar sus posiciones, cuestionar, formemos una idea de poder pensar en conjunto. Esa es básica la idea. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar de recorrer hoy? Es el tema de religión y política, religión y participación, religión y democracia. Este es un tema que va a escapar ni siquiera a nuestro proceso histórico actual, sino más en general con la mirada que le podamos dar en profundidad. Algunos de los temas que vamos o voy a intentar provocar la discusión de tanto de Rubén como de Daniel son temas que tienen que ver con el proceso histórico argentino, pero también que tienen que ver latinoamericano y mundial, sobre cómo es la participación, cómo es el rol de la religión. Algunas de las preguntas van a estar ligadas a la actualidad. Vamos a empezar con el gran tema
Paraguay, Lugo, la participación de la iglesia, el Lugo mismo, cómo es la situación, pero después nos vamos a ir corriendo para atrás para mirar un poco la situación de religión y las instituciones religiosas y la dictadura militar, el problema de resistencia que hubo también desde las distintas religiones y creencias y la participación que hubo allí. O sea, vamos a ir por el tema de la dictadura, pero también vamos a caminar un poco más para atrás. Vamos a tratar de recorrer el nacimiento, el núcleo de nacimiento de aquel documento de 18 obispos que dan nacimiento al movimiento de sacerdotes de tercer mundo. Después yo voy a avanzar en eso, ahora hago un título solamente sobre esa situación. En el marco de eso vamos a ver una discusión que nos planteó Daniel en página 12 ayer sobre el tema de religión y política, religión y participación, religión y gobernabilidad, cómo se miraba eso también en los 60, 70 y cuál era esta cuestión de la religión y el mundo que se venía y aquellos documentos tan importantes que se vieron donde se hablaba de cristianismo y socialismo, por ejemplo, cómo era la mirada socialismo latinoamericano. Vamos a ir tratando de meternos en esos puntos, o sea, tratar de profundizar en algunos. Vamos a volver a la actualidad, que no es la actualidad sino permanentes. Hay elementos que tienen que ver con la religión y el fundamentalismo y la violencia en el mundo. Vamos a tratar de pensar también un poco alrededor de esas aristas. No son temas fáciles porque también tienen que ver con la dominación cultural que el mundo globalizado nos presenta, de quienes tienen, entre comillas, la verdad, entonces cómo la difunden y cómo tratan el problema religioso y el fundamentalismo y las distintas creencias, especialmente toda la doctrina Bush, cómo ha trabajado en ese punto. Vamos a tratar de ir profundizando dentro de las posibilidades, un poco eso. Entonces, ingresando al primer tema para poder conversarlo, y voy a utilizar el artículo de Daniel Goldman en página. Daniel propone un razonamiento sobre la particularidad que tiene lo que ha ocurrido en Paraguay. Yo creo que vamos a compartir todo que está en marcha o se produjo un golpe. Algunos le llamamos golpe parlamentario, otro golpe institucional, la variante que sea, y teníamos una mirada preocupante porque mientras estaba sucediendo eso, en Bolivia había un levantamiento de policías que parecía tener una cantidad de reivindicaciones justas, pero había un caldo de cultivo donde detrás de reivindicaciones justas parecía que había un movimiento ligado a los viejos poderes en Bolivia que querían ir contra el proceso abierto por Evo. Entonces, el primer tema es, cómo entender dos cuestiones. Uno, la llegada de Lugo al gobierno y el papel de la iglesia. ¿No es cierto? Que el otro día, cuando sale el proceso de que el UNASUR y el Mercosur estaban desconociendo al gobierno golpista, había 4 países que lo habían reconocido, uno el Vaticano. ¿No es cierto? Que había reconocido siendo... parecía hasta un mensaje de escarmiento a quien había intentado eso. Pero Daniel nos propone también otra mirada que tiene que ver con el papel de los que de alguna manera cumplen misiones dentro de la religión y la distancia oportuna y distante que hay que tener para cumplir una misión con el poder. Bueno, ahí comienza un debate. Me parece que le voy a tratar de trasladar primero a Dani y empezamos a ver esos problemas. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, ¿no? Y esta posibilidad de poder hablar sin estar predicando, que para mí ya es un desafío importante. Me directamente a la fotografía, no a la película. Yo cuento en el artículo, me fui para la sinagoga, al servicio religioso, para el momento en donde estaba por comenzar el debate en la Cámara de Senadores, y volví cuando ya estaba Franco, ¿sí? Y después a la noche vi las declaraciones, no recuerdo si es una conferencia de prensa de Lugo, y de una manera sonriente Lugo capitula,
¿sí? De una manera sonriente. Bueno, las reglas de juego en la democracia son estas y se terminó la cosa, acá perdí con una suerte de declaración críptica acerca del narcotráfico y las mafias. Y bueno, seguiremos en otro momento, ¿sí? Terminó la película, vamos a otra película. Yo me acordaba en ese momento de, digamos, pensar en las dos categorías que propone Weber, ¿no? De la ética de la gobernabilidad, y la otra era la ética de la convicción, ¿no? Que me parece que ahí jugaba un papel fuerte, en donde de repente la ética de la convicción tenía un espacio mucho más marcado que la ética de la gobernabilidad. Acciones que hizo porque había francotiradores en la plaza y no quería que haya muertos. Me parece que la ética de la gobernabilidad implicaba otra cosa a lo que Lugo estaba haciendo, porque en su carácter de obispo él puede decir no quiero muertos, pero en su carácter de presidente tiene que saber que hay procesos y que en todo proceso puede haber, sí, en todo proceso político puede haber muertos, razón por la cual, digo, actuó más como en ese momento, es decir, la psicogénesis religiosa surtió más efecto en ese momento que la sociogénesis política, ¿no? Me acuerdo de las palabras de Norbert Elias, yo siempre, Manuel Taub, que está ahí, que es un amigo mío que siempre le cito a Norbert Elias. Norbert Elias habla, es un sociólogo alemán, que él habla de la idea de psicogénesis. Psicogénesis no quiere decir la idea genética que está formada en cierta psicología, sino en un inicio en donde el hombre va progresando y se va formando y conformando algunos tipos esenciales, muy parecido a lo que dice Jung, pero que dan el carácter de cómo el hombre debe comportarse. Y esto se combina con el otro aspecto, la sociogénesis, ¿no? La sociogénesis es, independientemente de cómo el hombre se comporta individualmente, hay una cuestión social en donde uno se mueve, y uno se mueve en base a estas dos éticas. Ahora, esta ética de la gobernabilidad, en este caso, demuestra que en oposición al otro lugar de la ética de las convicciones, lo coloca a Lugo en un papel en donde yo hubiese esperado esa respuesta de un obispo, pero no de un presidente. Es ahí donde la psicogénesis del obispo surte más efecto que la sociogénesis del presidente. Desde ese lugar, me parece que un presidente tiene que tener, por lo menos lo que yo espero, ¿no? Bueno, ya tuvimos algunos que la psicogénesis acá en Argentina funcionó con más fuerza que la sociogénesis, pero yo espero una situación de valentía y saber que los procesos de cambio en algunos casos requieren de situaciones de violencia que uno no las puede parar, porque el proyecto es mucho mayor que el acto individual del salvar una vida, ¿sí? Yo siempre recuerdo las palabras del Talmud que dice: quien salva una vida salva un mundo, pero me parece que en estos casos la cosa es distinta. Coincido bastante con lo que acaba de expresar Daniel. Cuando Lugo decide su actuación política, él pide la dispensa al Vaticano, y eso a mí ya no me gustó. Es decir, comienza de hecho haciendo un acto de sumisión al Vaticano, ¿no es cierto? Si el Vaticano le da permiso, entonces él va a actuar políticamente. Entiendo también que esto lo hace, por lo menos mi lectura, que lo hace políticamente para no tener problema con la Iglesia, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera ya eso significaba, a mi modo de ver, que se entremezclaban esas dos convicciones de que hablaba Daniel. Yo creo que por una parte seguía actuando, lo voy a expresar de otra manera, el cura, ¿no es cierto? Y por otra parte el político. Cuando Lugo le dan el golpe de Estado, aquí
aquí hay que hablar, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Este es un golpe de Estado y hay que entender que en este momento los golpes de Estado ya se dan de diversas maneras, porque el imperio tiene toda una categoría para los golpes de Estado, para cómo hacerlos, cómo crear el ámbito en el cual se puede dar y de qué manera se puede dar. Puede intervenir el ejército, puede intervenir el parlamento, puede no intervenir, pueden hacerlo de otra manera y entonces va a tener otro nombre, pero siempre son golpes de Estado. Lo que se le dio a Lugo fue un golpe de Estado y el golpe de Estado es un golpe contra el pueblo. Frente a eso, Lugo tenía que resistir, no tenía otra. Él tenía que resistir. Lo primero que hizo fue entregar algo que el pueblo le había dado. Ahora, a mi modo de ver, son los cancilleres de los países en los que hay movimientos populares con líderes, como es Argentina, como es Ecuador, como es Venezuela, como es Bolivia, quienes le hicieron ver, ¿no es cierto?, que tenía todo este apoyo, ¿no es cierto?, y que él no podía de ninguna manera entregar esta lucha, y entonces comienza la resistencia. Yo creo que esa es la etapa en que se encuentra en este momento, que comienza la resistencia. El tema de lo religioso y lo político es un tema que siempre se va a discutir, porque todos sabemos que en algún momento, que en algún nivel todo es político. Es decir, todo se juega políticamente. Cuando se hace un acto religioso, cuando se celebra una misa, etc., en un determinado nivel, lo estoy diciendo, no son actos políticos como tales, pero siempre tienen una determinada influencia. Ahora, cuando uno está actuando políticamente, sus valores están en juego, pero esos valores entran necesariamente en contradicciones. No puede ser de otra manera. Ahora, el problema es que desde el cristianismo esas contradicciones estuvieron también en Jesús de Nazaret. El grupo de Jesús estaba armado y que a Jesús para matarlo tienen que encontrar el escondite y se da una lucha. Esto es así, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros actuamos políticamente tenemos que tener en cuenta esto. Naturalmente, el valor fundamental es el valor de la vida, la necesidad de proteger la vida es fundamental y por lo tanto todo aquello que se puede hacer sin ningún tipo de violencia o con el mínimo de violencia, ese es el camino que hay que seguir. Por eso decimos el camino democrático es el camino que tenemos que seguir, ¿no es cierto? Pero eso no significa que en un determinado momento vamos a entregar las luchas, o sea, vamos a entregar al pueblo porque tememos la violencia que se va a originar, porque esa violencia la van a originar. Entonces, a mí me parece que lo que sucedió en Paraguay nos ayuda un poco a reflexionar mejor sobre esta relación que tiene lo religioso con lo político, que son reflexiones que la venimos, como yo pertenecía al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que la venimos haciendo desde aquel momento y siempre nos hemos encontrado con esas contradicciones que no tienen una solución clara. Digamos, quiero decir, no tiene una solución teórica que yo pueda establecer con claridad teóricamente qué es lo que tengo que hacer, sino que tengo que decidirlo en un momento, tengo que pensarlo naturalmente, pero tengo que decidirlo en un momento teniendo en cuenta que si me he decidido políticamente, ahí hay un pueblo con el cual estoy trabajando y son estos valores fundamentales los que hay que defender. Tomando lo que planteó tanto Daniel como Rubén, me parece importante dos cosas, digamos, que cuando se discute eso, a mí me tocó participar en algunos movimientos políticos que tuvieron una participación importante, algunos curas que habían sido compañeros tuyos en la otra, cuando fue el movimiento, que también fue un debate político. Antes del Frente Grande se funda el Frente del Sur, 91, es decir,
y una conferencia de prensa donde estaba, el Frente del Sur en ese momento era una columna agrupacional de izquierda, una del PI, otra del peronismo y Pino, digamos, seguramente me estoy olvidando de gente, y se incorporaron unos 7, 8 curas, entre ellos Eliseo Morales. Eliseo Morales era el cura de Avellaneda, falleció hace unos años ya, y estaba dentro del grupo que firmó uno de los primeros documentos, vos corregime, pero que había redactado primero los 18 obispos y después Ramondetti, creo que había estado también en la redacción, y que da origen al proceso de gestación del movimiento sacerdote del tercer mundo. Pero ahí también se dio el debate de la política. Eran a los dos. Si cuando el hecho religioso, no estoy discutiendo el hecho partidario, no es cuestionar el poder también. Y entonces cuestionar el poder es un hecho político. Porque también hay una opción en la religión. ¿No es cierto? Uno está con el Concilio Vaticano II o con las contrarreformas reaccionarias que se vinieron llevando a cabo en el proceso. Me imagino que también que en el movimiento, en la comunidad judía también, porque una cosa es la envergadura de la resistencia, por ejemplo, en la dictadura, y otro componente son las autoridades de la comunidad, que también hay una discusión, la conozco parcialmente, una discusión sobre el compromiso, cómo fue la lucha. En cada una de esas actitudes religiosas también había una lucha, o hacia el poder de acompañarlo, ¿no es cierto?, o de resistencia y de luchar por otro poder. Entonces, de alguna manera el hecho religioso también es un hecho político, en un sentido, no partidario estoy diciendo, sino un hecho... Dani, ¿qué creas? Ahora, me parece que lo que estamos haciendo es un recorte ideológico, ¿sí? Un recorte ideológico implica un recorte lingüístico, donde se colocan los límites. Porque con esa, digamos, desde un lugar, integrista, podría decir, no, el hecho político es un hecho religioso. ¿Sí? Parece que desde una opción crítica, vamos a ponerlo así, crítica en el sentido de utilizar ciertas herramientas que tienen que ver con aspectos intelectuales, de la academia, etc. Lo que deberíamos pensar es justamente desde un lugar un poco más profundo. Si la gestión de gobernabilidad no es un acto secular, si en definitiva pensar en Lugo, digamos, cuando Lugo reacciona como reacciona, no reacciona desde un lugar de cierto comportamiento religioso diferenciado de un comportamiento secular que exige la política. ¿Sí? Entonces me parece que es ahí donde debemos pensar en esta construcción lingüística, que en definitiva es una construcción ideológica, cuáles pueden ser los límites, y si desde ese límite alguien que ha dedicado su vida, entre comillas, a la vida religiosa, de alguien que proviene de una cultura política secular y que tiene más gimnasia en relación a esta cuestión que tiene que ver con la gobernabilidad. Es decir, con esto no estoy diciendo, no sé, me meto en un terreno que no conozco. Con esto no estoy diciendo que el Papa no es un político y que no actúa políticamente, ¿sí? Pero viene de otra gimnasia que seguramente viene Lugo, y que posiblemente sea otra gimnasia a la que vienen los curas del tercer mundo, porque tienen que tomar determinadas decisiones que de repente desde el lugar teológico les puede hacer un ruido tal que contradicen sus convicciones a tal punto que deja un aspecto de religiosidad vacía. Creo que cuando nosotros pensamos, también pensamos a partir de nuestra propia cultura, de nuestra propia experiencia, ¿no? Yo parto naturalmente de la experiencia de la Iglesia Católica. Si hay una institución que sabe lo que es el poder
que sabe manejar el poder, ¿no es cierto?, es la Iglesia Católica, ¿no? Pero además, yo creo que hay que ver cuándo se forma ese tipo de poder, ese tipo de estructura, y qué implica después históricamente. Hay que remontarse al siglo IV y al siglo V. En esos 2 siglos se estructuró para Occidente, digamos, la relación entre el poder político y el poder religioso. Pero el poder religioso queda como el único poder religioso, que a su vez es reconocido totalmente por el poder político. Hay dos edictos fundamentales muy citados, ¿no es cierto? El edicto de Constantino del 312, donde se da la libertad de cultos, pero de hecho todas las prebendas que tenía la religiosidad romana pasaban al cristianismo, y después fundamentalmente el edicto de Tesalónica de Teodosio, que proclama al catolicismo, al cristianismo católico como la religión oficial del Imperio Romano. El tema de la religión oficial es fundamental, porque esto es, digamos, esa religión oficial luego, que es la del Imperio Romano, que es a su vez el Imperio Cristiano, en el imaginario occidental va a quedar como la necesidad de restaurar siempre el Imperio Cristiano, porque teológicamente, establecido por Eusebio de Cesarea, hay un solo Dios, hay una sola Iglesia, y por lo tanto hay un solo imperio. Naturalmente, siendo el monoteísmo, fundamenta la necesidad de una sola Iglesia que pueda expresar la voluntad de Dios, y por lo tanto un solo imperio también a nivel político. En el imaginario, la realización del imperio está en toda la historia occidental, que se va a transformar después en el concepto de cristiandad. Que el concepto de cristiandad es el concepto que siguen teniendo los obispos católicos argentinos, para hablar simplemente de Argentina, pero que en general es el episcopado católico, sigue teniendo esa concepción. ¿Qué quiere decir el concepto de cristiandad? Quiere decir que la sociedad es cristiana, y siendo cristiana, por lo tanto, de los mensajes centrales, las valoraciones centrales, las orientaciones, las tiene que dar quien expresa, quien hegemoniza a la cristiandad, que es la Iglesia Católica. Entonces, ahí hay un ejercicio de poder desde lo religioso, pero un poder político. Ya no es simplemente el poder religioso. Cuando surge el movimiento de sacerdote para el tercer mundo, sin duda tendremos tiempo de hablar, pero ya que lo citaba Daniel, precisamente lo que planteábamos es que queríamos otro tipo de iglesia. Una iglesia que no dialogase con el poder político, porque no se trataba de un poder contra otro poder, sino que se insertase en la sociedad, inyectando ahí los valores cristianos, ¿no es cierto?, pero sin cristianizar en el sentido de transformarlo nuevamente en la iglesia cristiana, etcétera, sino tratar de transferir esos valores en diálogo directo con el pueblo, o sea, diálogo con la sociedad, no con el poder político. Distinto es cuando algunos miembros ya asumen directamente la participación política, es decir, cuando ya participan en el partido político, que ahí entonces ya entramos en la otra lógica, la lógica propiamente política. Es distinto. Comprometerse políticamente desde lo religioso, nosotros decimos desde lo profético, porque creemos que es la orientación de los grandes profetas hebreos, ¿no es cierto? Y Jesús de Nazaret creo que es uno de estos grandes profetas. Esta tradición es una tradición que se compromete desde abajo con el pueblo, pero no en el sentido precisamente de crear un nuevo poder político. Digamos que esa tarea le corresponde a otros, que puede ser también uno que ha sido sacerdote, pero para eso ya debe asumir plenamente su realidad, ahora no ya como sacerdote, sino directamente como político, ¿no? Yo sé que en todo caso quisiera que esto
lo hablásemos, que preguntasen, etcétera, porque sé que es un tema bastante complejo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es uno de los temas que nos atraviesa, que atraviesa un poco nuestra historia, ¿no? Antes, Aldo, le vamos a dar. Aldo Echegoyen es un obispo metodista, dirigente de la PDH y además de la Comisión por la Memoria. Yo creo que se puede también hacer un análisis de lo que sucedió en Paraguay, tomando en cuenta la ética situacional. Es decir, la ética situacional toma en cuenta la situación que se está viviendo. Y en base a la situación que se está viviendo, tomo mis decisiones en defensa de la vida y por amor al prójimo o a la sociedad. A mí me parece que en ese momento Lugo toma el camino de la ética situacional. Yo lo veo a él, por ejemplo, con su formación religiosa, como sacerdote, luego como obispo. Su formación religiosa que lo lleva, digamos, a trabajar religiosamente con su prójimo. Y llega un momento cuando se da cuenta de que el brazo de Dios es más largo que el brazo de la iglesia. No sé si el brazo de Dios será más largo que el brazo de la sinagoga, ¿no? Pero el brazo de Dios es más largo que el brazo de la iglesia. Y él se dice a sí mismo, el campo político es válido para un religioso, para jugarse, digamos, en el campo religioso. Y sigue, digamos, el camino político con su formación religiosa y verdaderamente se encuentra en un campo político muy difícil, donde los poderes lo condicionan enormemente. Y finalmente lo que le pasa es, digamos, el descontrol del poder político que le arma todo lo que le armó y finalmente lo sacan de la cancha. Y yo veo que en esa situación Lugo toma en su decisión la ética situacional. ¿Qué hago en esta situación? ¿De qué manera puedo defender mejor la vida en esta situación? Cuando los poderes se han descontrolado y ha sucedido lo que ha sucedido. Porque él no es culpable de la muerte de los campesinos, de la muerte de lo que sucedió en Paraguay, pero sin embargo lo involucran a él en el tema. Es un descontrol del poder, y en ese descontrol del poder él toma una decisión desde la ética situacional para proteger a su pueblo. No quiero muertos. Y ahora, como tú dijiste, Rubén, está en la resistencia. Y ya formó su gabinete en la resistencia. Y yo creo que sigue, digamos, con esa esperanza de que no ha terminado la historia. De que no ha terminado la historia de Paraguay. Y él dice, yo soy paraguayo. Y ama a su país. Y yo creo que en esa situación tenemos que ver también, digamos, yo creo que él juega en este momento también la esperanza de que habrá una nueva historia para su pueblo. Dani, vamos a Dani y después vamos a Julián. Querido Aldo, por lo que dijiste sos mi obispo y por eso jamás te votaría como presidente. Entonces, Vos sos mi rabino, sí, no te olvides. entonces yo añadiría esta cuestión. Mirá, me acuerdo que el otro día hablé justamente de este tema. Hay un libro de Václavic, ¿sí? Paul Václavic, que influyó tanto en la década del 80, se llama Es real la realidad. El tema de cómo hacemos los análisis de la realidad acorde a las estructuras mentales que nosotros tenemos. Entonces, yo vuelvo a insistir en esta idea de que Lugo hace la lectura de la realidad, ¿sí? No en base a la gobernabilidad, sino en base a su obispado, ¿no? Lo hubiese elegido como presidente del obispado de Paraguay, pero
A esta altura me doy cuenta, después de esta experiencia, que no quiero religiosos vinculados al poder en ese sentido, ¿sí? A la gobernabilidad. Y añado algo más que me parece que es importante, que todos los que, ¿sí?, de algún modo tuvimos o tenemos que ver algo con, llamémoslo sacerdocio, ¿sí? No es exactamente eso, pero es la omnipotencia que se desarrolla en esta tarea, ¿sí? Vos te paras en el púlpito, haces así, se paran 1000 tipos, haces así, se sientan 1000 tipos. ¿Viste? Uno se va creyendo, ¿sí? Entonces se cree que haciendo así las armas se levantan y haciendo así las armas se bajan. Y de repente uno entiende que las lógicas de la gobernabilidad son otras, ¿no? Razón por la cual jamás votaría a un religioso como presidente de un país. Hola, buenas noches. Yo soy Ezequiel, trabajo, lo estuve ayudando también en la producción acá. Me estuve notando un par de cosas de lo que estuvieron hablando, y algunas cosas estoy de acuerdo con ustedes y otras no, las quiero compartir desde mi visión de no religioso. Yo tengo una pequeña, muy chiquita formación luterana de chico, es decir, nunca fui parte del catolicismo, y como nunca más tampoco fui a la iglesia, tampoco me considero parte del cristianismo ni nada, así que les doy mi opinión. Lo primero, estoy de acuerdo con usted, Ramiro, yo tampoco quiero religiosos en el poder. Esto porque ya tuvieron bastante poder y no lo administraron de una forma, digamos, que sea buena, digamos, que sea benéfica para el conjunto de la sociedad. Por otro lado, no sé si estoy tan de acuerdo con el análisis que hacen sobre por qué Lugo toma la actitud que toma. Me remito a dos episodios históricos similares. Los días previos al golpe de Estado de Chile, de Salvador Allende, Salvador Allende tenía a los sindicatos, tenía al MIR y tenía un montón de movimientos pidiéndole que les libere los arsenales, que les libere las armas para defender el gobierno constitucional, a lo cual Salvador Allende se negó y por eso también cayó el gobierno, y parte de la crítica que se le hace es justamente no haber utilizado, digamos, la violencia. Esto es por parte de una persona de una formación marxista, digamos, no estamos hablando justamente de un obispo, ni muchísimo menos. Perón hizo algo similar cuando se exilió en Paraguay. Son dos casos históricos donde hubo reacciones que tenían que ver con esto y sin por ahí trasfondo religioso. También lo estaba escuchando a Rubén cuando nos contaba acerca de Constantino, ¿no? Y lo que yo considero que más que cristianización del imperio, lo que hubo fue una romanización del cristianismo. Es decir, lo que básicamente se hizo fue utilizar al cristianismo como método de perpetuar el imperio romano de alguna manera. Por eso, de alguna manera, también creo que la lucha de los padres del tercer mundo está perdida, porque la iglesia es Roma, es decir, y siempre lo va a ser. No vamos a hacer otra cosa con esa iglesia vaticana. Por otro lado, lo que les quería preguntar y dejarles por ahí esta duda es si Lugo no llega a esto como un símbolo de una decadencia de una clase política que no dio absolutamente ningún resultado en el Paraguay, como un resultado de algo similar a lo que sucedió aquí con el que se vayan todos. Y bueno, que también este hartazgo de la sociedad lleva a un personaje, porque está por fuera de la política, como es Lugo en Paraguay, o mismo como ha sido Chávez en Venezuela, con resultados distintos, también en ese sentido sí, formaciones diferentes. Bueno, le damos primero a Rubén y después a Galo. Sobre lo del tercer mundo. El tercer mundo no luchó contra Roma, no luchó contra la iglesia, sino al contrario, lo que queríamos era precisamente que lo que nosotros representábamos sirviese al pueblo, nada más. Era eso, ¿no es cierto? O sea, y eso no se ha perdido, porque eso sigue estando presente. Hoy hay comunidades de base, o hay quienes no se consideran cristianos ni nada, pero que comienzan su militancia a partir precisamente de ese tipo de compromiso. Entonces,
lo que nosotros interpretamos el cristianismo, la religión, etcétera, como un fermento en la masa. Y por lo tanto, y eso es lo que no muere. Lo que no quisimos nunca es una nueva institución. Demasiadas instituciones religiosas hay. No queríamos otra iglesia. Nunca peleamos por eso. De manera que, y por eso tampoco peleábamos por derechos sacerdotales. Por ejemplo, la cuestión del celibato nunca la planteamos, porque eso no era problema del pueblo, sino que ese era en todo caso un problema sacerdotal, ¿no? De manera que lo que entiendo es que nuestra lucha sigue estando, como todas las luchas, ¿no es cierto?, sigue estando presente, semillas que se han sembrado siguen produciendo fruto, ¿no es cierto?, pero no otra iglesia, ¿no? Después, lo que dijiste de Allende, de Perón, yo estoy de acuerdo. No necesariamente, yo creo que sí que en Lugo influyó un poco su condición sacerdotal, pero de cualquier manera no es por eso simplemente que él aceptó directamente el veredicto. Yo creo que eso le pasó también a Allende, ¿no es cierto? Hay que ver también qué es lo que le pasa a cada uno, cómo lee la realidad, y después también cuál es su situación personal, porque ahí no interviene solamente la lectura política que se haga, sino también cuál es la situación personal que tiene cada uno. Había otra cosa que ahora ya no me acuerdo que habías planteado. Se planteó la romanización del cristianismo. Ah, la romanización del cristianismo. Bueno, sí estoy de acuerdo, sí, el cristianismo se romaniza, pero Roma se cristianiza, porque lo que pasa es que el cristianismo ya del siglo IV, del siglo V, no era el cristianismo primitivo, no era el cristianismo de las primeras comunidades, que es otra cosa, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Dale. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con algunas de las cosas que planteó el joven recién. Yo creo que, si tomamos Lugo en particular, como ejemplo de religión y política, yo tengo la sensación que Lugo nunca fue demasiado religioso y nunca fue demasiado político. Y que por eso, de alguna manera fue intrascendente en las dos cosas. En la iglesia paraguaya, nunca llegó a nada en la iglesia paraguaya, y seguramente su carrera política la estamos viendo terminar. Yo creo que no es menor en la historia de Lugo y en su caída el hecho de no tener ningún tipo de construcción política, como no tenía religiosa, y ejemplos mucho menos heroicos que los de Allende o de Perón y mucho más cercanos a nosotros. También acá en la ciudad cayó un jefe de gobierno en un juicio político rápido, todo lo demás, teniendo todo el apoyo de la sociedad, todo el apoyo de los medios de comunicación, básicamente porque nunca había logrado una construcción política. Y si tenían algo en común es que habían sido las frutillas que habían llegado a coronar el proceso político construido por otros. Cuando otros te construyen el proceso político y vos llegas a coronar, podés ganar una elección, pero es muy difícil gobernar después, porque solo se gobierna construyendo y teniendo poder político propio. Y a mí me parece que la construcción política es muy parecida a la construcción religiosa, y que los movimientos políticos que triunfan son los que logran de alguna manera plasmar lo mismo que la religión, que es una sensación de identidad, de pertenecer a un colectivo, una fe en algo, en un proyecto, en un sueño, en lo que fuera, una jerarquía indiscutible, y algunas formas de organización, que la primera que enseñó fue la religión en sus diferentes variantes, digamos. Los grandes movimientos políticos en el mundo tienen mucho de religión, que es en realidad de organización de las pasiones. Los movimientos políticos que han triunfado en la Argentina son los movimientos que han logrado contener y organizar las pasiones a través de un líder, con rituales, con héroes, con mártires, con muertos, y entonces me da la sensación que no es tan diferente la organización de la religión a la organización de la política, y que los que fracasan en una fracasan en la otra, básicamente porque los que fracasan son los que no pertenecen y creen que se pueden montar sobre el proceso construido por otros. Dale. Siempre y cuando entendamos, es decir, vos estás haciendo una lectura que tiene que ver, Gabriela, con la construcción institucional. ¿Sí? Desde la construcción institucional posiblemente, digamos. Es más, yo diría, ¿sabes qué? La escenificación de la concepción religiosa es más parecido a un teatro. ¿Sí? Yo podría decir, un actor puede ser un sacerdote también.
Desde el punto de vista teológico me parece que hay una construcción diferente, es decir, una construcción de pensamiento diferente. Desde el punto de vista institucional no tengo la menor duda, que es lo mismo, la institución iglesia, la institución... ¿sí? Ahora, a mí me gusta pensar en términos teológicos en algo mucho más, voy a ponerlo así, me gusta más pensar en términos libertarios, en términos anárquicos, ¿sí? Lo religioso tiene que ver más con una situación de trascendencia anárquica, de vínculo individual, que no es el vínculo privado, sino que es un vínculo con otros en la expresión, en la sensación de unirse en algo trascendente, que muchas veces puede no ser institucional. Creo que lo que Rubén pinta en relación, ¿sí? Diseño o cuenta en relación al tema de los sacerdotes del tercer mundo, es algo parecido a lo que yo estoy diciendo. Digamos, a ver, ¿cuál es la fortaleza que uno puede utilizar para insuflar, ¿sí? al pueblo de, llamémoslo como lo queramos llamar, pero puede ser espiritualidad, ¿sí? fuerza política, etcétera, etcétera, para que haya una construcción? Pero lo importante no es la construcción, ¿sí? Si yo me paro en la construcción pensando que la construcción es lo trascendente, ahí lo que estaría haciendo es institucionalidad. Y en eso no hay diferencia, obviamente. Ahora, lo diferente es en lo otro, ¿sí? Me parece que desde ese lugar hay un recorte entre el comportamiento religioso y el comportamiento político, ¿sí? ¿Queda claro? No sé si queda claro, no lo tengo muy claro, pero Allá vamos.